Bueno, ahora sí, dado este pie que nos hizo con la UH, vamos a empezar a hablar de este módulo. Eh, si lo pudieron mirar, van a ver que es un módulo que parece como más complejo de lo que quizás es, porque acá lo que nos interesa y lo que vamos a intentar hacer es identificar básicamente tres grandes grupos. Ahora les voy a contar cuáles son como estas aperturas que buscamos con la información. En principio, la relevancia del tema es, ya que la UH, como todos sabemos, es uno de los programas de transferencias de ingresos con mayor cobertura de todo el país y que apunta justamente a la población más vulnerable, que son los niños de 0 a 17 años, inclusive. Niños, niñas y adolescentes. En tenemos como bastante información disponible de distintas fuentes, un poco para transmitirles también tranquilidad. Este módulo, inclusive un poquito más complejo que lo que recortamos acá, es un módulo que ya lo tenemos muy probado. En el Simpro tenemos una ficha que la venimos aplicando ya hace varios años y en esta ficha está este módulo, como les decía, ampliado inclusive. Con lo cual es un módulo ya que fluye per se. En ese sentido, vuelvo al tema de los grupos que queremos captar y básicamente es la población. En este caso yo voy a hablar de 0 a 17 años porque el módulo está en este cuestionario y en el de 5 a 17 también. Perdón, el de 0 a 5 y el de menores de 5 y el de 5 a 17. Vamos a intentar captar a la población, a los niños, niñas y adolescentes que tienen la UH, que actualmente están cobrando y están percibiendo la UH, a aquellos que no la están percibiendo, y este último grupo se va a dividir en dos subgrupos: aquellos que alguna vez la cobraron y aquellos que nunca la percibieron. En estos dos últimos casos, lo que se va a intentar, lo que se busca con las preguntas y con el flujo de las preguntas es si alguna vez lo tuvo, por qué dejó de cobrarla o de percibirla, y en ese caso si intentó volver a obtenerla. Ahora lo van a ver en detalle con Ana, que les va a explicar el flujo de las preguntas. En el caso que nunca la haya cobrado, la pregunta va a apuntar a conocer si alguna vez intentó, si alguna vez hizo el trámite, y cuál fue el resultante y qué es lo que pasó con ese trámite. Todo esto básicamente apunta a conocer cuáles son los motivos de exclusión en caso que estén excluidos del beneficio, principalmente de la población potencialmente beneficiaria. Es lo que más nos interesa. Obviamente puede haber población que no la tiene porque te van a decir nunca la hice porque tengo trabajo formal, listo, no pasa nada. Pero en el caso que sea potencialmente beneficiaria, que es población objetivo de la política, se quiere conocer cuáles son las principales dificultades que hay alrededor de la obtención y del mantenimiento de los niños, niñas y adolescentes en la UH. Y en ese caso tenemos ya bastantes indagaciones respecto de las dificultades, las mayores dificultades que pueden estar asociados a los servicios que pueden denominarse complementarios a ANSES, pero que son requisitos para obtenerla y para permanecer, como son los servicios de salud, de educación y de acceso a la documentación de las personas, como el RENAPER y las unidades provinciales de registro de personas. Pueden estar vinculados directamente con la oferta de servicios de ANSES y con dificultades en las tramitaciones en ese punto, en ese vínculo directo. O también puede tener motivos de autoexclusión por percepciones de los adultos, y en ese caso también vamos a tener ciertas categorías para registrar cuáles son estas percepciones y por qué se autoexcluyen. Acá tenemos algunos de los indicadores que, con todo esto que un poco les contaba, esperamos poder construir. Básicamente son los niños, niñas y adolescentes que reciben la UH. Después las cuestiones que tienen que ver con el acceso a la UH, las dificultades para el acceso, las dificultades para el sostenimiento. Si los que la reciben alguna vez tuvieron dificultades para dar cumplimiento a las condicionalidades. Después, como les decía también, aquellos niños, niñas y adolescentes que alguna vez la tuvieron,
cuál es la cobertura, los que no tienen cobertura de protección social y nunca hicieron un trámite de AUH. O sea, la verdad es que si bien hay mucha información de registros, también la gran ventaja de obtener información de este tipo de encuestas es llegar a población que es como, de alguna manera, los que están excluidos y que nunca, o por falta de información, o falta de acceso, o dificultades en el acceso, directamente no pudieron acceder, y ese es un núcleo duro que es muy interesante y muy importante conocer. Bueno, así que un poco, para no ser reiterativa, los indicadores un poco versan sobre esto, y algo que se mencionó también, por ejemplo, los hogares monoparentales con jefa mujer, titular de AUH, que no estudia ni trabaja, también es una caracterización que vamos a poder hacer de los grupos de mayor vulnerabilidad que nos interesa captar. Así que bueno, ahora Ana pasa a comentar el flujo. Bueno, si ven en el cuestionario, las dos primeras preguntas nos van a pedir verificaciones. La primera, no, es la misma que en el anterior. Verificamos si el respondente es el mismo que el respondente del hogar. Si es el mismo, si es el mismo, seguimos. Si no es el mismo, pasamos a la CAUH1A. Si es el mismo, verificamos en el cuestionario de hogar si en el hogar recibe alguien AUH. Pero dice TS2, creo que es TS8, dice TS8. Ah, TS8 es la otra, TS2, está bien, es la de AUH. ¿Cómo? Bien. Entonces tenemos las dos verificaciones. Si en el hogar, si el respondente es el mismo y en el hogar recibe a alguien AUH, seguimos por la AUH1, pasa. Después volvemos. En la AUH1 se le pregunta, usted ha dicho que alguien en el hogar recibe asignación universal por hijo. ¿Me recuerda si Manuel la recibe? Sí, no sabe. En el caso de que no sea el mismo respondente, ¿no? Va a la AUH1A. Si no es el mismo respondente en el hogar y en el cuestionario de menores de 5 a 17. ¿Recibe Manuel asignación universal por hijo? Sí, no sabe. En el caso que no sea el mismo respondente y que en el hogar hayan dicho que no recibe la asignación universal por hijo, vamos a verificar ese dato y le preguntamos, ¿alguna vez no recibe asignación universal por hijo? Se le pregunta, ¿alguna vez Manuel recibió asignación universal por hijo? Acá ya estamos definiendo dos universos, los que reciben y los que no reciben. A quienes dicen en la CAH1, AUH1 y CAUH1A que sí la reciben, vamos a pasar couch, no sé cómo llamarle, couch. Pasamos a la AUH11, que lo vamos a ver después, me parece que ahora viene la AUH3, que son los que alguna vez recibieron la AUH. Y se les pregunta cuáles fueron los motivos por los que Manuel dejó de tenerla. Es una pregunta de respuesta espontánea y tiene letras mayúsculas, entonces es múltiple. No consiguió certificado de salud, no consiguió certificado de escolaridad, no presentó el certificado de la libreta, o sea, no lo presentó ante ANSES, ¿no? ANSES no le aceptó o no le aprobaron el certificado de salud ni de escolaridad. El padre, madre, tutor contaba con empleo formal, relación de dependencia o era monotributista. El padre, madre, tutor cobraba un ingreso superior al requerido. Tenía otro plan, subsidio, programa o pensión, que no era compatible con la UH. Problemas con documentos de identidad, el DNI o la partida de nacimiento. Iba a una escuela privada, nació otro hermano o algún otro, especificar. Pasamos
Después de esta pasamos directa. ¿Alguna duda con las categorías? No, tienen otros a especificar, sí. Pasamos a la UH4. Seguimos con el universo de quienes la tenían y dejaron de tenerla. Preguntamos, ¿cuánto tiempo hace que Manuel dejó de tener la UH? Y se registra en meses. Si es menos de un mes, se registra 1. Si no, el número en meses. Y no sabe, no contesta. Seguimos con la CAUH5. Acá no tienes. ¿Intentó volver a tenerla? Sí, no, no sabe. Si no sabe, terminamos el módulo. Si sí intentó volver a tenerla, le preguntamos los motivos por los cuales no se la dieron. Sí, de nuevo, es espontánea y de respuesta múltiple. No presentó, no le aprobaron los certificados de salud. No presentó, no le aprobaron los certificados de escolaridad. ANSES no le aceptó ni le aprobaron el certificado de salud ni de escolaridad. Contaba con empleo formal o en relación de dependencia. Tenía otro subsidio, programa, plan, pensión, son muy parecidas a las anteriores. Falta de documentación, problemas de documentos, problemas de ANSES. No le informaron el motivo, le dijeron en ANSES que tiene que esperar. No tuvo ninguna respuesta. Otros especificaron. En todos los casos especificamos. Veíamos que... Una aclaración, la opción F, falta de documentación, problemas de documentos, refiere justamente a las documentaciones de identidad, ya sea partida de nacimiento o DNI. Porque por ahí puede ser medio genérico, pero apunta justamente a eso. Todos los que llegaron hasta acá terminan el módulo. Sí. Los que no intentaron volver a tenerla, o sea, en la pregunta AOH, sí, para atrás. No, adelante. En AUH5, ¿intentó volver a tenerla? Vamos a pasar a la AUH7. O sea, no intentó volver a tenerla. ¿Por qué no intentó volver a tenerla? De nuevo, múltiple y espontánea. No, esta no es múltiple, esta es espontánea nada más. No es múltiple, tiene números y no letras. Las categorías son: no cumple con los requisitos, no lo necesita, hay gente que lo necesita más, los trámites son complicados, dificultad de horarios o turnos del ANSES, la oficina de ANSES le queda lejos, no se le ocurrió o algún otro se especificaron. Hasta acá todos los que la tuvieron y dejaron de tenerla. Ahora vamos a pasar a los que nunca la tuvieron, que son los que en la UH2 contestaron que nunca la tuvieron, que no la tienen que no la tienen directamente. H2, porque son H2, H3 o H1, H2A y AUH2. AUH1, que no la tiene actualmente, u H1A, que eso difiere según que es el mismo respondente o no, si en esa nunca la tuvieron. Pasamos a la UH8. ¿Hicieron alguna vez el trámite para obtenerla? Si sí le hicieron el trámite, siguen para adelante. Si no lo hicieron, vamos a pasar a otra pregunta. Si lo hicieron, se les pregunta por qué no se la dieron. Hicieron el trámite, o sea, nunca la tuvieron, pero hicieron el trámite para tenerla. ¿Por qué no se la dieron? Múltiple y espontánea. No presentó, no le aprobaron certificados de salud. ANSES no le aceptó, no le aprobaron el certificado de salud. Contaba con empleo formal, relación de dependencia. Tenía otro plan, subsidio, programa o pensión. Falta de documentación, problemas con los documentos. Problemas de ANSES, no le informaron el motivo, le dijeron en ANSES que tiene que esperar, no tuvo respuesta. Varían levemente las categorías en cada una de las preguntas. Si tiene alguna respuesta, acá, o sea, si respondió a esta pregunta, fin del módulo. Y ahora pasamos a los que nunca la tuvieron y nunca hicieron el trámite. Que es la AUH10.
Ahí está. ¿Cuál fue el motivo principal por el que no hizo el trámite? De nuevo, esta no es múltiple y es espontánea. Cuenta con empleo formal en relación de dependencia, tiene otro plan, subsidio, programa, pensión, falta documentación, problemas con documentos, le dijeron que no le corresponde y no sabe el motivo, no lo necesita, hay gente que lo necesita más, trámites complicados, difícil conseguir certificado, falta de información, no sabe cómo, dónde hacerlo, la oficina de ANSES le queda lejos, no se le ocurrió, dejó de estudiar o algún otro especificar. Bien, hasta acá los que tuvieron y no tienen más, los que nunca tuvieron. Y ahora a los que tienen AUH. Los que hoy la tienen. Les preguntan, los últimos 2 años, ¿tuvo alguna dificultad para conseguir o entregar certificados de educación y o salud? Si no tuvo, fin del módulo. Si no tuvo problemas. Si tuvo dificultades, se le pregunta qué tipo de dificultad. Múltiple y espontánea. Problemas de salud. Problemas para conseguir turno para control médico, vacunación. No hay servicio de salud cerca de su casa. Problemas de ANSES. Miren, está en esta, es la única de estas que está diferenciada en grandes temáticas. Las primeras son problemas de salud, las siguientes son problemas con ANSES. La oficina de ANSES le queda lejos, dificultades por los horarios, turnos del ANSES. ANSES no le aceptó, no le aprobaron los certificados o la libreta. Y problemas personales, por último. No sabía que tenía que presentar libreta o que tenía fecha de vencimiento para su presentación. ¿No está igual? No, está salud, educación. Ah, ¿y este? ¿No se venía? Está educación primero, tenía un cuestionario distinto. Es el de menor de 5. Ah, menor de 5, perdón. Sí, dejó de estudiar, problemas de la escuela para entrar al certificado, no había oferta educativa, son los primeros que son los de educación. Como los menores no tienen... Y los personales, bueno, los demás ya los leí. Personales, no sabía que tenía que presentar libreta o que tenía fecha de vencimiento para su presentación, dificultades del titular para llevar al niño a controles de vacunación por falta de tiempo, dinero, enfermedad, etc. Por cambio de domicilio, no le aceptaron la libreta o el certificado. Por pérdida de documentación, libreta o DNI. El titular falleció, el titular no convive en el hogar, otros especificaron. Y pasamos a la AUH 13. ¿Esta dificultad implicó la interrupción del pago? ¿Sí o no? Y fin del módulo de AUH.